Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. El evangelista San Marcos nos cuenta, después del relato de la muerte de Juan el Bautista, lo que sucedió con los 12, a los que Jesús había mandado de 2 en 2, y a los que había dado instrucciones exactas de cómo debían comportarse, de lo que debían llevar, de lo que debían hacer, y ellos fueron a cumplir fielmente lo que Jesús les mandó. Ahora retornan y es interesante que utiliza por primera vez el título, y digamos que por única vez, el título apóstoles, porque ya los ha enviado y ya han retornado. Apóstoles significa eso, enviados. Vuelven, ellos que no se habían ido en misión por su propia cuenta, se reúnen con Jesús y entonces le empiezan a relatar todo lo que habían hecho. ¿Qué habían hecho? Habían expulsado demonios y habían curado enfermos utilizando aceite. Pero también le informaron a Jesús cuánto habían enseñado, porque no habían ido por su cuenta, no eran autónomos, y la autoridad para expulsar demonios y para curar enfermos era Jesús quien se la había concedido a estos 12 que ahora se llaman apóstoles. Entonces Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Si nosotros ponemos atención a la lectura anterior de este evangelio, recordaremos que después de haber atendido el primer sábado en Cafarnaúm a mucha gente, él también se retiró a un lugar solitario para descansar, y después vinieron a buscarlo Simón y otros. También después de la curación del leproso, Jesús buscó un lugar solitario para descansar. Pero, ¿cuál es la razón de que ahora los invita a descansar? Porque el conocimiento de la misión de los apóstoles y la actividad que Jesús ha ido desempeñando ha resultado un atractivo poderoso que los tiene rodeados de tanta gente. Unos van, otros vienen. Jesús y los discípulos suyos, hoy apóstoles, atienden a todo el mundo, de tal manera que no tienen tiempo ni para comer. Ya había sucedido lo mismo antes con ellos y con Jesús, que estaban atendiendo a las personas y no tenían tiempo ni para comer, de tal forma que la gente decía que estaba fuera de sí Jesús, y por eso lo avisaron a su familia y vinieron ellos a hacerse cargo de él. Pero la realidad es que Jesús y sus apóstoles eran abnegados y estaban disponibles siempre para atender a la gente antes que para pensar en ellos. Ellos se embarcaron y empezaron a navegar hacia la parte oriental, en la zona norte del lago. Según lo que nos dice San Lucas, ellos están viajando hacia el lugar llamado Betsaida, de donde era originario
Simón y su hermano Andrés. También alguno otro de ellos, como Felipe. Estaban navegando posiblemente con cierta lentitud, con una calma para reposar, para descansar, en torno al lago de Galilea o mar de Tiberíades. Había muchas pequeñas poblaciones y la geografía de ese lugar es que son muchas pequeñas colinas las que al ir caminando las se ascienden muy fácilmente y de bajada se avanza más rápidamente, y esto favoreció a los que, sabiendo la trayectoria y la ruta que estaban siguiendo Jesús con sus apóstoles, fueron caminando y llegaron antes que ellos al lugar al que Jesús con sus discípulos estaba apartando para estar tranquilos. Pero cuando Jesús llega con sus discípulos y desembarca, lo que percibe su mirada es una muchedumbre muy numerosa que estaba en espera de su llegada. ¿Cuál fue la reacción de Jesús, que quería hacer descansar a sus discípulos? Lo primero es que en el interior de su persona se conmovió intensamente. Dice el verbo, se le removieron las entrañas. Jesús sintió lo que una madre siente cuando ve a uno de sus hijos sufrir. Se le revuelve el estómago, decimos en español. Y Jesús, conmovido por esa situación, los percibe como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace? Comienza a atenderlos, porque así los ve que no tienen atención. ¿Y cómo los atiende en calidad de pastor? Con su enseñanza. En la enseñanza que Jesús les imparte, les enseña muchas cosas. No los rechazó, no los trató mal. Por el contrario, tomó sobre sí la responsabilidad de atenderlos después de que él estaba buscando con sus discípulos un momento de tranquilidad y de reposo. Así nosotros nos damos cuenta quién es Jesús, cómo trata normalmente a la gente. Y en este relato hemos descubierto otras cosas más. Que los apóstoles, al retornar de la misión que habían cumplido fielmente, se saben responsables ante aquel que los había mandado y les había dado poderes para curar, para expulsar demonios y la capacidad para anunciar el reino. Ellos le informan detalladamente a Jesús acerca de la actividad a la que Él los había enviado. Y después de haberlos escuchado, Jesús, y de estar atendiendo a la gente que había llegado con ocasión de la misión de Jesús y la misión de los apóstoles, atienden a todos durante el tiempo necesario, y Jesús hace que sus propios discípulos aprendan de Él también a buscar un poco de descanso en la soledad. Pero ellos aprenden sobre su propia piel lo que le pasa a Jesús, que no le permiten descansar. Están siempre rodeándolo, buscándolo, porque encuentran en Él su enseñanza y su servicio. Es esto lo que esperan también de los discípulos, de sus apóstoles, y la enseñanza es más sólida, más contundente, ratificada con este ejemplo. Jesús los ha llamado a salir en viaje sobre la barca, a dirigirse a un lugar solitario con la intención de darles un poco de reposo, y se encuentran con la imposibilidad física de verdaderamente descansar. Lo que hallan en el lugar de destino es mucho más trabajo y más actividad, y ellos deben aprender de Jesús a ver compasivamente a aquellos que los buscan también en las horas en que ellos quisieran descansar. Así deben ser los discípulos de Jesús, enviados a evangelizar anunciando el reino.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.